cuando estuvimos ya en la cúspide de todo línea 4 y que ya era una gran producción, empezaron a sumarse muchas más personas. Ya éramos casi 40 en el staff y eso hacía que evidentemente pues tuviéramos que trabajar muchísimo. Decidí quedarme aquí porque vi muchas cosas que no conocía y me llamaron mucho la atención. Supe que iba a poder aprender mucho aquí. Ya en el 97 me tocó entrevistarlo en Banamex. La verdad es que siempre ha sido una persona pues puesta para adelante. La realidad es que son de esas personas que realmente puedes admirar, ¿no? Coincidió que Roberto ya nos había buscado unas semanas antes para ofrecernos línea 4. Sí, lo recuerdo que hablamos por teléfono, nos dijo, pues vengan a conocer nuestras oficinas. Llegamos aquí, platicamos, nos saludamos como siempre, como grandes amigos y ese día decidimos que íbamos a comenzar. Como 2 semanas después de que subí mi currículum, me marca la gerente administrativo, me dice que el puesto es de asistente gerencial y posterior a eso, días después, me vuelve a llamar para que venga y me entreviste en los 2 gerentes con los que yo iba a estar, que en este caso era con la gerencia del Valle. Ya la expectativa era ser administradora, ya en sí estábamos viendo el proyecto, ya estábamos viendo el lugar de renta, o sea, íbamos a hacer otros 20, 30 más, ya estábamos para brincar esa línea de ser administradora. La verdad es que a mí me alegró muchísimo ver cómo fueron ampliando las oficinas. La evolución sino fue exponencial. Pasaron como 3 meses y pasó de 10, 15 trámites a más de 100. Creo que todos teníamos una muy buena sinergia en cuestión laboral. Y obviamente pues todo iba caminando de forma exitosa. Al ver el crecimiento del producto, de la empresa, es algo muy padre ver que se empiezan a incorporar más compañeros, empiezan a haber más áreas. Fue una etapa muy bonita para el área digital, déjenme contarles, porque empezábamos ya a hacer contenido de los otros estados donde estaban las oficinas. Entonces, para mí era algo muy alentador saber que poco a poco en nuestra publicidad había más sucursales. Era bastante satisfactorio poder ver el cambio y sobre todo el agradecimiento que los clientes nos extendían. Fue algo bonito, si bien quizá no en el área digital no había como esa presión o esa tanta responsabilidad que en el área administrativa tenían, pero sí fue un avance en cuanto al contenido que estábamos creando y al mensaje que queríamos transmitir a todos nuestros clientes y a toda nuestra audiencia, nuestra comunidad, pues era esa parte humana y que realmente estábamos siendo partícipes de un sueño de alguien. Ya éramos muchísimos aquí. Obviamente solo me di cuenta cuando ya tenía mucho trabajo y que ya las manos no me daban. O sea, literalmente al lado de mi escritorio tenía una mesa donde tenía que acomodar los contratos por bonches que parecían montaña. Pues fue agradable porque también es una interactuar entre nosotros como compañeros, como asesores, siempre retroalimentándonos, siempre dándonos tips y vernos contentos, decir, ay, pues yo gané tanto, no, pues yo tanto, y estar ahí como la competencia sana, por así decirlo. Eso es bonito porque esta empresa también se preocupa mucho por el bienestar de las familias, nuestras familias, tanto de los que trabajamos como nuestros clientes, ¿no? Yo lo viví bastante bien, fue una época en la cual me fue muy bien, pero fue una época muy bonita. La verdad es que cuando comenzamos nos costó trabajo, pero le agarramos el hilo bien y te puedo decir que el último mes metimos que será alrededor de 100 trámites. Entre todos hicimos un ambiente muy padre, sí trabajábamos, pero a pesar del estrés disfrutábamos la chamba. Esa etapa, pues sí, para mí fue maravillosa. Realmente sí era mucho trabajo, porque realmente sí era muy cansado y sí era muy desgastante, porque pues íbamos muy rápido, pues sí era muy satisfactorio, porque realmente las comisiones hacia los asesores eran muy buenas. Y para nosotros pues también la ganancia era bastante considerable. Fue muy grato, ¿no? Digo, creo que para todos fue muy grato, todos teníamos buenos ingresos. De ese tiempo para acá me he mantenido muy motivado. O sea, sí, otra vez te vuelves a caer y te vuelves a levantar, pero me mantuve muy motivado porque empecé de cero. La verdad, el apoyo general de cómo empezó a llegar la gente. Pero bueno, pues vino la suspensión del producto en marzo del año 2022.
pues nos dieron la noticia que lo suspendían. Fue un sábado, era puente. Mi socio me manda la información de lo que había salido en una circular enviada por el director general. Cuando lo leo, la verdad me impactó mucho. Ese día tenía evento, me acuerdo que teníamos un evento, mi esposa y yo, y yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué voy a hacer y qué vamos a hacer, no? Yo hablé con todos los gerentes, les dije, calma, tranquilos. Esa información se esparció ese día, como no tienen idea, 5 horas tuve que estar hablando con todos. O sea, me la pasé hablando con todos. O sea, yo despedazado, yo destrozado, yo mal, pues tenía que alentar a los demás. La verdad es que es bien difícil, que estábamos realmente en una etapa ya de madurez y nos pasa esto, ¿no? Literalmente estaba muy cansado, muy fatigado mentalmente, mucho, pero mucho, que lo único que pasó es que me quedé dormido. Con la noticia, pues seguramente mis administrativos están pues tensos, están en un tema de qué va a pasar, qué va a suceder con nosotros. De verdad, mi personal estaban callados, algo que no pasa, y parecía literalmente que estaba llegando un funeral, ¿no? O sea, nadie hablaba, ¿no? Cuando fue el cierre de línea 4, sí fue difícil. Recuerdo que ese día estaba en la casa de mis abuelos y Roberto me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Se cerró línea 4 y tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar. Y pues pensé en todas las personas que se iban a quedar sin trabajo, porque dije, con el cierre de la línea, pues ya no vamos a poder hacer más. Y obviamente, como humano que soy, pues me sentí muy triste y muy devastado. Enlazó a los gerentes y entonces empezó a platicarnos por qué se iba a cerrar y que íbamos a buscar una solución, que pensáramos en soluciones. Pero la verdad es que yo no estaba pensando en soluciones. En ese momento sí me sentía muy abrumada, pues muy desconcertada de lo que estaba pasando, y me dijo que tenía que comunicarle a mi staff. Eso fue peor, porque comunicarles que ya no íbamos a trabajar y que no sabíamos qué hacer, y una información tan dura, yo sentía que primero no lo tenía que hacer por teléfono. Al siguiente día iba a ser festivo y no íbamos a ir a trabajar, pero vinimos en día festivo. Así que cuando se los comuniqué, intenté primero tranquilizarme, porque yo sabía que si les decía inmediatamente, yo no iba a controlar mis emociones. Y algo que tiene que hacer un líder es eso: sentarse, platicar contigo mismo y decir, no, vamos a solucionar. Resolvimos, y recuerdo que había un silencio muy inminente. En la oficina siempre poníamos música para que todos se distrajeran, y siempre he sido partícipe de que creen su propio ambiente, y el ambiente era tenso. Era un sábado y justamente el lunes descansábamos, teníamos un puente. Recuerdo que Robert nos mandó un mensaje donde decía que pues ya, o sea, se había terminado la línea 4, que teníamos 2 semanas para terminar todo lo que estaba en curso y ya, o sea, hasta ahí va a llegar. Yo en ese momento me puse a llorar, me puse muy mal, y yo no sabía qué iba a pasar con nosotros, con todo el trabajo que habíamos hecho. Y después de esa tormenta vino completamente la calma. No sabíamos qué iba a suceder porque no había trabajo, no teníamos nada que hacer. Recuerdo que Brenda y yo, la otra diseñadora, y yo estábamos preocupadas, pero si algo me ponía como a pensar, pues de pronto se escuchaban muchas cosas, ¿no? Pues se me vino a la mente muchas cosas
empezando por miedo, el no saber qué iba a pasar, la incertidumbre de qué íbamos a hacer. Pues obviamente teníamos la incertidumbre, ¿no?, de qué iba a pasar con RH, porque pues era el único producto que manejábamos. Sí, fue un momento pues muy difícil para mí, porque era pues renunciar como a muchos sueños que yo en su momento había construido en la parte profesional. Entonces ese día para mí fue de mucha incertidumbre, porque yo no sabía lo que iba a pasar. Y fue bastante frustrante, no lo sé, yo veía a los demás, incluso te digo que estaban callados, los veía como ausentes, y no nos atrevíamos como a hablarlo, pero sin embargo sabíamos que había esa tensión, ¿no? Fue muy duro, sábado, domingo, no poder dormir incluso. Solamente se iban a quedar las personas que funcionaban. En ese momento yo me acuerdo que Brenda sí se iba a quedar, pero que difícilmente iba a haber un espacio para mí. En una situación tan crítica como esa, pues las redes sociales se tenían que suspender. Pero en ese momento para mí era como muy complicado el pensar el que yo estuve pues desde el inicio, ¿no? Y que en un momento tan complejo como ese pues pudieran pensar prescindir de mí. Pues la realidad es que aquí el ambiente era complicado porque pues todos estaban con esa parte incierta, ¿no? De que no sabían si iban a correr, porque pues en muchos lados corrieron a la mayoría de la plantilla de las personas, ¿no? Entonces pues aquí era incierto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de arquitectos, pues tú no sabías si iban a quedarse, porque pues, ¿para qué los querías, no? O había muchas cosas o muchas áreas que decías, pues, ¿para qué? Si no hay nada, ¿no? Entonces sí fue una etapa muy difícil, muy triste. Lo mío fue incertidumbre, el no saber que ya venía yo con un ritmo de generar cierto monto al mes y de que íbamos a empezar otra vez. Tratamos de quedarnos con los más que pudimos y al final pues dijimos, no, pues es que la línea 4 creo que ya no va a regresar, ¿no? Entonces nada más nos quedamos durante el tiempo de cerrar los trámites de línea 4, de comprobar las remodelaciones, e inclusive para hacer rápido los trámites estuvieron apoyando las demás áreas. Yo me paré enfrente de todos y les dije, a ver, denme oportunidad de analizar y de pensar el que vamos a hacer, ¿no? Pero créanme que de esto vamos a salir. Si confían en mí y quieren continuar, tomen la decisión, porque voy a buscar otra vez nuevos proveedores de otros productos. Tomar ese tipo de decisiones es lo más difícil, pero créanme que cuando estás en una situación difícil en tu vida como tomar decisiones, pues no solamente de la empresa, sino de las personas que dependen de la empresa económicamente hablando, ¿no? Pero ¿saben qué noté? ¿Qué vi? ¿Qué me llenó de energía? Que todos dijeron, o la mayoría dijo, sí me quedo. Cuando Roberto me decía el panorama de todas las demás administradoras o de los otros socios que tenía y que decía, ya cerraron tal empresa, había un miedo en mí de decir, eso no puede suceder. Y creo que el miedo fue el que nos movió. El miedo de decir, no se tienen que ir, fue decir, vamos a buscar esta opción y vamos a buscar la otra opción. Y Roberto me dijo, esta empresa es de multiproductos, creo que es el momento. Y yo dije, es el momento. Pero ese punto de declive, ese momento en la sala de mis abuelos, pensando qué rayos le iba a decir a mi gente, fue lo que hizo que nos fortaleciera, y el miedo fue el que nos movió. Por lo menos personalmente, el miedo de que la gente se fuera fue lo que me movió a ejecutar y ejecutar y ejecutar.